Ahora, ¿cuál es el tema de la lección 1? El tema es la seguridad de la salvación, ¿ok? Déjenme compartirles algo de mí, hermanos. Cuando yo tenía 10 años, mis papás se divorciaron. Y fue una de las cosas que detonaron que mi mamá buscara a Dios. Mi mamá buscó a Dios, recibió a Cristo como su Salvador personal y nos empezó a llevar los fines de semana a la iglesia. Honestamente a mí no me gustaba. Yo era un niño chiquillo de 10 años, decía, ¿qué mosca le picó a mi mamá? Y empezamos a ir a una iglesia. Era una iglesia católica. Y la misa era en latín, imagínense, o sea, si de por sí yo no quería estar ahí, y luego en latín, pues salía igual o peor, ¿verdad? Porque salía bien aburrido, salía todo aburrido y fue como pues todos los domingos mi mamá ya nos llevaba a misa, pero después buscó una iglesia bíblica, una iglesia bautista, y entonces fue como ya llegó a la iglesia bautista y nos llevó y pues no me gustaba, pero con el tiempo como niño pues uno va aprendiendo, conociendo. Y poco tiempo después, yo me acuerdo una tarde, domingo en la tarde, el pastor de la iglesia, él se llama Alejandro Moreno, él era el pastor de la iglesia bautista allá en Cuautlán Izcalli, y al final del servicio del domingo en la tarde nos tomó a mi hermano Bernardo y a mí y nos llevó a pues un salón de clase, imagínense el de aquí atrás. Y en una cartulina nos dibujó, me acuerdo cómo nos dibujó el corazón, que se ensucia con el pecado, que somos como ovejas y que necesitamos recibir a Cristo para que Él nos salve. Y entonces fue que ese día nosotros, Bernardo y yo, le pedimos a Cristo que entrara a nuestro corazón y confiamos en Él como nuestro Salvador. Pero yo era niño, así que no sabía muy bien. Aunque sí me acuerdo de esa decisión, no tenía la conciencia de un adulto, ¿ven? Como ustedes todos son adultos, todos tienen como el deseo de estar aquí para conocer del Señor. Pero pues yo era un niño, recibí a Cristo y hasta ahí. Pasaron los meses y los años, entré a la prepa, a la secundaria y a la prepa, y pues me descarrié y todo. Y fue como yo me di cuenta que nada más había recibido a Cristo, pero no sabía nada más qué hacer y no había crecido. Creo que hasta la prepa abrí la Biblia de los 10 años a los 17 años, la abrí 3 veces tal vez. Imagínense, por mí mismo abrí la Biblia 3 veces, no crecí para nada, mi vida daba mucho que desear, tenía vicios, iba a fiestas y la verdad muy triste hasta que Dios me mostró que tenía que cambiar y me decidí a hacer las cosas a la manera de Dios y empecé a crecer. Y una de las cosas con las que yo batallé mucho es la seguridad de la salvación. De hecho, a pesar de que empecé ya a ir a la iglesia y todo, siempre tuve muchas dudas de mi salvación. Tuve como de los 10 a los 24 años, tenía mucho miedo de que si yo me muriera yo no sabía a dónde iba a ir. Aunque yo pues ya había recibido a Cristo, pero tenía muchas dudas, tenía muchos miedos. Y yo me di cuenta que cada vez que un pastor predicaba y preguntaba si tú estás seguro de ir al cielo y si no necesitas recibir a Cristo, yo temblaba mi corazón, pero me daba miedo externar mi duda porque me daba pena. Me daba pena porque pues yo soy hijo de pastor, que van a decir que el hijo del pastor no está seguro de ir al cielo, que no ha recibido a Cristo. Me daba mucho miedo. Y fue entonces que en el colegio bíblico, de hecho yo hablé con un maestro, le dije, es que tengo dudas de mi salvación, yo no sé. Y miren, pasaron 14 años para que yo pudiera encontrar la paz en mi corazón y entender lo que decía la Biblia acerca de este tema de la seguridad de salvación. Si alguien se hubiera sentado conmigo a enseñarme lo que ahorita vamos a ver, tal vez no hubiera dudado 14 años, ¿ven? Entonces, de eso vamos a tratar esta lección. Cómo estar seguros de ir al cielo, ¿ok? Y cómo tener la certeza. Vamos a ver entonces
la lección. Si se escuchara muchísimo ruido, entonces nos detenemos tantito, ¿vale? Vamos a empezar. Lección número 1. ¿Listos? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea con nosotros. Padre Celestial, gracias por los hermanos que ya llegaron aquí, que están también en la transmisión. Te quiero dar gracias por la oportunidad de estudiar juntos este cursito, donde mi corazón es que los que son nuevos en Cristo puedan estar estables, fuertes en Cristo, y que conozcan más de ti, de tu palabra, que te conozcan en la oración y que tengan amistades aquí en la iglesia. Y también, Padre, te ruego que los que ya tienen tiempo puedan afirmarse en la fe y tal vez si se sentían estancados pudieran entender lo que tú quieres que ellos hagan para salir de ese estancamiento espiritual. Bendice esta lección, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, introducción, hermanos. Dice: la idea de muchos hombres a través de los siglos es que es imposible experimentar una salvación eterna. Es lo que piensan muchos, es imposible experimentar una salvación eterna, o al menos el conocimiento de que se posee esta salvación. De allí la expresión, nadie puede saberlo. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha platicado con alguien y le ha dicho, no, nadie puede estar seguro de ir al cielo? ¿Les han dicho eso? No, ¿tú cómo sabes que estás seguro? Ay, así, ¿a poco te crees mucho? ¿Ah? Entonces, mucha gente piensa eso, ¿verdad? Que no se puede estar seguro de ir al cielo. Eso, ok. Vamos a seguir entonces. Dice, un ejemplo de este sentir lo tenemos en Mateo 19, 25 y 26, cuando los mismos discípulos formulaban la pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta motivó una de las aseveraciones más hermosas de Cristo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Alguien dijo que en el instante en que se recibe a Jesucristo como Salvador personal, ocurren 34 cosas en la vida espiritual del nuevo cristiano. Por ejemplo, se derriba un muro de separación, se establece la paz con Dios, surge el verdadero gozo, obtenemos la victoria, experimentamos descanso espiritual y emocional, entre otras cosas. Mira, cuando alguien recibe a Cristo no se da cuenta de todo lo que pasa. Yo tenía 10 años, era un niño, pero ese día pasaron muchas cosas. Cuando tú recibes la salvación, ocurren al menos 34 cosas en tu vida que no te das cuenta hasta que las vas estudiando en la Biblia, ¿ven? Pero esto se le llama, esas 34 cosas que ocurren cuando tú recibes a Cristo se llama la enseñanza de la salvación, la doctrina de la salvación. Y la doctrina de la salvación es muy extensa, ¿ven? Muy bonita en la Biblia. De hecho, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre, ¿ven? Ahora, vamos a ver en esta lección 5 cosas, 5 de estas cosas que ocurren cuando alguien recibe a Cristo. ¿Ok? En el mismo momento que tú recibes a Cristo, no importa dónde hayas estado, como en mi caso que estabas en uno de los salones con el pastor y mi hermano Bernardo al lado, no importa, cuando una persona recibe a Jesucristo, ocurren 34 cosas increíbles. Miren, es como un bebé. Un bebé nace y no se da cuenta de todo lo que acaba de pasar. Un bebé no tiene ni conciencia, no tiene memoria, no puede hablar, no percibe bien las cosas, y lo único que sabe es que pues, está fuera de su mamá y tiene frío y tiene hambre. Y eso mismo pasa con los cristianos. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tienes un montón de problemas, estás agradecido que Cristo te regaló su salvación, tienes muchas dudas, tienes muchos miedos, y pronto vas a pensar que
No, a lo mejor no lo recibí, o a lo mejor Él no me recibió, ¿verdad? O a lo mejor no entró a mi corazón. Y hay muchas dudas. Y así como un bebé que tarda años en percibir las cosas, así nosotros como cristianos nacemos en Cristo desde que recibimos a Cristo, pero tardamos años en darnos cuenta qué significó el haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí ven? ¿Se han dado cuenta que los bebés ni siquiera saben qué son sus manos? ¿Se han dado cuenta que los bebés a cierta edad, no sé, ¿cómo qué edad será? Los primeros meses de vida, ¿verdad? Uno empieza a verse las manos, se agarra con el pie, quiere morderse el dedo del pie, ¿verdad? Y yo antier, cargué un bebé recién nacido de 7 días. Y son una cosa hermosa y bonita, pero ni siquiera ven bien. Algunos dicen que ven borroso, ¿verdad? Entonces, así como un bebé que es una nueva persona, pero que es una persona hecha y derecha, tiene cerebro, tiene manos, tiene la capacidad de hablar, pero todavía no va a poder hacerlo hasta que la desarrolle. Así una persona que recibe a Cristo, hay muchas cosas que ocurren el día que tú decidiste recibir a Cristo, pero tienes que irlas descubriendo, ¿verdad? Vamos a ver 5 cosas que ocurrieron el día que tú recibiste a Cristo, aunque no te dieras cuenta. Ahora, si tú no has recibido a Cristo, es buen momento para recibirlo, ¿verdad? Y si tú tienes dudas como yo, pues recibe a Cristo, ¿verdad? Es la decisión más importante. De hecho, con varios de ustedes, cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que yo hablé con ustedes, estoy pensando en varios, ¿verdad? Como Ricardo, como Rosendo, como hermana Sonia y Vale, el primer día que fuimos a su casa, y me acuerdo igual con Edgar y con Adeli, cuando fueron a nuestra casa les preguntamos, porque miren, lo más importante en estas cosas de Dios, en la iglesia, en las cosas espirituales, es recibir a Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Si tú no has recibido a Cristo, no tienes nada. ¿Sí ven? Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver, fíjense, desde el día que recibimos a Cristo, ¿qué ocurrió? Número 1, ¿listos? La presencia de Cristo en la vida. Eso es lo primero que ocurrió. Cristo entra a tu vida, ¿ok? Apocalipsis 3:20 y Colosenses 1:26 y 27. Anoten ahí al lado otro texto, Gálatas 2:20, abrévienlo, Gal 2:20, ¿ok? Gálatas 2:20, abrévienlo, Gálatas 2:20, ahorita lo vamos a leer, no se preocupen. Ahora llenen letra A, B y C, ¿ok? Letra A. Esta presencia, la presencia de Cristo es eterna, ¿ok? Letra A, esta presencia es eterna. Cuando Cristo entra a tu corazón, no está entrando y saliendo, es eterna. Letra B, está garantizada por el Espíritu Santo. Está garantizada por el Espíritu Santo. ¿Ok? La presencia de Cristo está garantizada por el Espíritu Santo. Y letra C, Él está en nosotros y nosotros en Él. Anótenlo. Él está en nosotros y nosotros en Él. Ok. Ok, muy bien. Ahorita vamos a ir a los textos. Déjenme preguntarles algo, que desde ahorita quiero que lo vayan pensando. Son 2 preguntas. Primera pregunta, ¿quién da la salvación? Ok, y segunda pregunta, ¿quién da la seguridad de la salvación? Es diferente. ¿Quién da la salvación? La respuesta es Cristo da la salvación. ¿Ok? Cristo es el único que puede dar salvación a una persona. No venir a la iglesia, no leer la Biblia, no ser un monje, no entrar a un seminario, no. El único que puede dar salvación es Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿quién da la seguridad de tu salvación? La da la Biblia. ¿Ok? Por eso, piénsalo otra vez. ¿Quién da la salvación? La da Cristo.
Pero ¿quién da la seguridad de la salvación? La Biblia. Ahora, yo les dije esto, con mi vida yo les compartí que yo recibí a Cristo, ¿a qué edad? Les dije, a los 10 años. Entonces, yo recibí a Cristo, Cristo entró a mi vida, su presencia entró en mí, ¿ok? Pero, yo no estuve seguro de mi salvación hasta 14 años más adelante. ¿Qué me dio la seguridad de mi salvación? Leer mi Biblia. Nadie me dio un cursito. Yo encontré en la Biblia la seguridad de mi salvación. Y de eso vamos a hablar hoy y el siguiente viernes, ¿verdad? Entonces, quiero que se graben eso. Eso se los voy a preguntar la siguiente semana también, ¿verdad? ¿Quién da la salvación? Solo Cristo. ¿Quién da la seguridad de nuestra salvación? La Biblia. Ahora, como gente si recibe la Biblia pero no estudia la Biblia, ¿tienen a Cristo en el corazón? Sí, porque recibió a Cristo. ¿Están seguros de su salvación? No, tienen miedo de que la vayan a perder. Yo conozco a literalmente decenas y decenas de gente que no están seguros de su salvación y que yo les hablo de cómo recibir a Cristo. Me dicen, no, yo ya recibí a Cristo hace 20 años. Y entonces en mi mente es, bueno, si tú ya recibiste a Cristo, ¿por qué tienes duda de tu salvación? ¿Por qué? Porque nunca ha abierto la Biblia, no conoce la Biblia, ignora la Biblia, aunque recibió a Cristo. ¿Sí ven? Entonces es importante esa diferencia. Si tú quieres estar seguro de ir al cielo, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que recibir a Cristo y luego tienes que estudiar tu Biblia para descubrir que la salvación no se pierde. ¿Ok? Ahora, la presencia de Cristo. Apocalipsis 3:20. Ricardo, léelo por favor. Apocalipsis 3:20. Y luego Edgar, Gálatas 2:20. ¿Ok? Entonces vayan primero a Apocalipsis. Vamos a tratar de leer casi todos los textos que están aquí, aunque uno que otro me lo voy a saltar. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 3:20. ¿Qué ocurre cuando alguien invita a Cristo a su corazón, a su vida? ¿Qué ocurre? Léelo con todo poder para que se escuche. ¿Listos todos? ¿Ya lo tienen todos? Esperemos un momentito. Hasta atrás, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Ok? Apocalipsis 3:20. Vamos a ser un poquito pacientes porque algunos que son un poco más nuevos les va a costar trabajo leer la Biblia. Y no se preocupen, los esperamos, no pasa nada. Es normal. Yo no sabía que había Antiguo y Nuevo Testamento. Yo era así nivel calavera, nivel cavernícola. Pero yo no sabía nada de la Biblia cuando la empecé a leer a los 17. Pero vamos a ver con paciencia, ¿ok? Vamos a Apocalipsis 3:20, ¿ok? Vamos a ver, fíjense, ¿cómo dice este texto? ¿Lo puedes leer fuerte, Ricardo, por favor? ¿Cómo dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué promete él que iba a hacer? Entraré a él. No es a su casa, no es a su auto, no es a su negocio, es a él, a su vida. Por eso cuando una persona recibe a Cristo, Cristo entra y entra con su perdón, con su salvación, con su restauración y entra para quedarse en nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, entra a su vida. Ahora, escuchen Gálatas 2:20, ahí ya lo tiene Edgar, nada más escúchenlo, no lo tienen que buscar, lo va a leer fuerte, escúchenlo. Estas son palabras de Pablo, fíjense cómo está diciendo Pablo, y él reconoce esto, que Cristo está dentro de él, fíjense. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cacharon lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No conmigo, no sobre mi casa, en mí.
Entonces Pablo entendía esto, que cuando una persona recibe a Cristo, la presencia de Cristo está en tu vida, ¿sí ves? Ya Cristo no está en el crucifijo, en una imagen, en un pedestal, en una veladora, en una tarjetita en tu cartera, no. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo entra a tu corazón, ¿ok? No vamos a leer Colosenses, lo pueden leer después. Ahora, letra A, esta presencia es eterna. Romanos 8:38. Vamos ahí. Romanos 8:38. Vayan rápido, rápido, rápido. Aún les va a costar trabajo para algunos encontrarlo. Pueden ver el índice. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Aunque voy a leer un poquito antes, ¿ok? Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Vamos a ver desde ahí para leer el contexto y entenderlo mejor. ¿Ok? Romanos 8, 35. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahí va, fíjense, lo voy a leer lento, pero piensen, otra vez está hablando Pablo, y fíjense lo que él dice respecto a la presencia del Señor en nosotros. ¿Sí? Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habla de una separación, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, me gusta esa frase, estoy seguro. No tenía dudas, Pablo, fíjense cómo está escribiendo. Estoy seguro, ¿ok? Estoy seguro, ¿de qué estaba seguro? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo este versículo? Que cuando tú recibes a Cristo, nada ni nadie te podrá separar ya del amor de Cristo. Recibir a Cristo como tu Salvador es una decisión permanente. ¿Sí ven? Entonces, un nuevo creyente, ok, recibe a Cristo. Vamos a poner como ejemplo a Rosendo. Recibió a Cristo un miércoles, ¿te acuerdas? ¿Hace como cuánto? 11 de mayo. 11 de junio. Ok, un mes. No hemos platicado mucho Rosendo y yo, casi no nos vemos más que los miércoles, pero estoy seguro, o casi seguro más bien, que él alguna vez en este mes ha dudado si Cristo sigue en su corazón o no, si sigue teniendo salvación o no, ¿sí o no? Da miedo, ¿por qué? Porque uno llega a fallarle a Dios, y cuando uno llega a fallarle a Dios, lo primero que uno piensa es: ¿cómo puedo decir que recibí a Cristo si yo ya le fallé al Señor? O no fui a la iglesia, o se me salió una grosería, o se me salió algo, una mentira. Entonces, vienen dudas, ¿ok? Pero este texto me gusta porque Pablo dice: estoy seguro de que nada ni nadie podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, entonces la presencia de Cristo es permanente. Letra B, está garantizada por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Todos vamos para allá. Efesios 1:13. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Es una de las tres personas de Dios. Dios es uno solo, pero se manifiesta a nosotros en tres personas. Déjenme ponerles un ejemplo.
nosotros cuando agarramos un huevo y nada más es el puro cascarón, le llamamos huevo, ¿no? Aunque es el puro cascarón. Y si yo agarro la yema, decimos, es un huevo, ¿no? Y si le quito el cascarón y le quito la yema y me quedo con la pura clara y me la cocino, sale blanquito todo, ¿no? ¿Sí, no? Y digo, me comí un huevo. ¿Sí está conmigo? Entonces, pero de alguna manera son diferentes el cascarón de la clara y la clara de la yema. Pero los tres son huevo. Algo parecido es la Trinidad, es un solo Dios. A Dios Padre se le llama a Dios Hijo, Jesucristo se le llama a Dios, al Espíritu Santo se le llama a Dios. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo es Dios. Ahora fíjense como dice nuestro texto. ¿Alguna vez alguien les va a preguntar si tienen al Espíritu Santo? Y es una pregunta que puede causar mucha confusión. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1, 13 y 14. Ahora, quiero que me contesten una pregunta. Después de leer este texto, la pregunta es, ¿qué se necesita hacer para que tengas al Espíritu Santo en tu vida? ¿Ok? Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué se necesita hacer para que recibas al Espíritu Santo en tu vida? ¿Okay? Según este texto. Porque va a haber gente que te va a decir otras cosas, ¿ok? Te va a decir, no, tú tienes que hablar lenguas. Tú tienes que te salga espuma por la boca y que tienes que caer ahorita y convulsionarte ya en el piso, ¿va? Otros te van a decir, no, tienes que tener una risa santa, una risa incontrolable. Otros te van a decir, no, tienes que empezar a ladrar como perro. Y es el ladrido santo. Y otros te van a decir, no, tienes que vomitar porque es el vómito santo. Entonces, te inventan un montón de cosas. Pero la pregunta más importante es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No creen? Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, 13 y 14. Acuérdense, según el texto, ¿qué tienes que hacer para tener al Espíritu Santo? Dice, en Él, habla de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, hasta ahí. Según ese texto, ¿qué se tiene que hacer para recibir el Espíritu Santo? Haber oído, ok, esa es una. ¿Y qué más? Y haber creído. ¿Sí está en el texto o no? Habiendo oído y habiendo creído. Y si haces esas dos, ¿qué dice el texto que va a pasar? Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, las lenguas es un asunto totalmente diferente, ¿ok? Las lenguas en algún momento en la Biblia se usaron y ya caducó ese asunto hace 1800 años, ¿ok? Entonces, ya lo que hoy escuchen de las lenguas ya es pura fanfarronería, ya son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia realmente, ¿ok? Ese movimiento tiene 200 años de querer resucitar las lenguas, ¿sí me explico? Pero desde el año 200 ya nadie hablaba lenguas, ¿sí ven? Porque la Biblia dice que cesarían. Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Aquí no está hablando de las lenguas, ¿sí están conmigo? Aquí dice, habiendo oído y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ajá. Entonces, cuando una persona, aunque tenga 10 años, recibe a Cristo, oyó y creyó en Cristo, ¿qué dice la Biblia que pasa con esa persona? Es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dentro de ti. Cristo está dentro, pero el Espíritu Santo también. Ahora, ahorita leemos el versículo 14. Pero miren, cuando yo tenía 10 años, yo recibí a Cristo en un octubre.
Y me acuerdo muy bien de este detallito. Llegando noviembre, como se celebra el Halloween, yo fui a pedir calaverita como todos los años. Me vestí de algo, me disfracé, me fui a pedir calaverita. Ahora, si ustedes estudian la Biblia, el Halloween no tiene nada que ver con la Biblia, ¿okay? A lo mejor tienen dudas, a lo mejor dicen, ¿en qué está mal, pastor? Bueno, después podemos tener un poco más de conversación en eso. Pero yo era un niño de 10 años, acuérdense, y yo me fui a pedir calaverita. Yo recibí a Cristo y me fui a pedir calaverita el siguiente mes. Ahora, algo ocurrió en mi corazón. Recuerden, yo no sabía nada de la Biblia, yo nada más recibí a Cristo. Yo fui a pedir calaverita y yo los puedo llevar a la calle donde yo fui a pedir calaverita. Y me acuerdo, estaba pidiendo después varias casas y algo en mi corazón, no era una voz audible, pero era algo en mi corazón que me decía, Samuel, esto está mal, ¿qué estás haciendo aquí? Ya no tienes que estar haciendo estas cosas. ¿Sí están conmigo? Acuérdense, un niño de 10 años que recibió a Cristo y yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia. Si ustedes hoy me preguntaran, Pastor Samuel, ¿está mal el Halloween? Sí, y te puedo dar muchos versículos, te puedo explicar qué significa el Halloween, qué significa el Día de Muertos prehispánico, y te puedo explicar muchas cosas, ¿ok? ¿Por qué no lo practico y por qué recomiendo que ningún cristiano lo practique? No tiene nada que ver con Dios ni con las cosas de la Biblia, ¿ok? Pero a mí nadie me lo prohibió, pero algo en mi corazón me hacía sentirme incómodo con las cosas que no le agradan a Dios. Eso es que el Espíritu Santo me estaba mostrando y guiando qué cosas debía y qué cosas no debía de hacer. Pregunta, hermanos. Levanten la mano si alguna vez han sentido eso que acabo de experimentar, que acabo de decir. Que experimenten, no es una voz, pero es algo que en su corazón les dice, no hagas esto está mal, no te metas ahí. ¿Quién lo ha sentido? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí ven? Y es, en mi caso, acuérdense, yo salía a pedir calaverita, no me lo perdía cada año. Pero ese fue el primer año que yo sentí esa incomodidad. Y entonces yo decidí, ese día que fui a pedir calaverita, yo a mí mismo me dije, jamás vuelvo a salir a pedir calaverita. Ahora, si lo importante son los dulces, pues compren dulces y ya. Yo a mis hijas, si quieren dulce, yo les compro dulce. No les tengo que hacer celebrar algo que no le agrada a Dios. Simplemente les doy dulces y ya. ¿Sí me explico? Ahora, versículo 14. Dice acerca del Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este texto es un poquito difícil para entenderlo a la primera, pero dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia de un cristiano? El cielo. Cuando tú recibes a Cristo, ¿cuál es la herencia que te da Cristo? El cielo. Entonces, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son arras? Ahora, si ustedes piensan, en México la palabra arras se usa en las bodas, ¿no? Para decir que ahí están las arras. Y yo me acuerdo cuando todas las monedas de chapadas en oro las pusieron en mis manos el pastor y luego me dijo, se las tienes que dar a tu esposa. Y ya se las di a mi esposa y sobraron unas monedas y me dijo, no, todas. Y se las tuve que dejar todas, me quedé sin nada. Y esa es una buena ilustración de lo que pasa en el matrimonio muchas veces. Uno lo da todo y uno se queda sin nada. Pero eso no es a lo que se refiere la Biblia. La palabra arras, y les quiero animar que cuando no sepan qué significa una palabra en la Biblia, la busquen, le pueden hasta buscar en el internet rápido, en Google, qué significa arras en la Biblia y anoten arriba de la palabra arras lo que significa. ¿Qué significa la palabra arras? Adelanto. Adelanto. ¿Ok? El Espíritu Santo es el adelanto de nuestra herencia. ¿Ok? El adelanto de nuestra herencia. Cuando tú vas a comprar un coche, tú das un enganche. Ajá. Y empiezas a pagar el coche, pero el coche te lo dan luego después del enganche, ¿o no?
Y ya puedes decir, es mi coche, aunque no lo has pagado. ¿Sí, ven? Aunque todavía no es tuyo como que completamente, no lo has liquidado. Pero ya diste el enganche y ya es tuyo. Es algo parecido con esto. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el adelanto de tu salvación es que te da el Espíritu Santo para guiarte, ¿verdad? El Espíritu Santo te enseña qué está mal en tu vida. Ese que cuando tú escuchas una predicación del predicador o del pastor, pareciera que el pastor ya sabe tu vida y alguien le fue con el chisme a decirle, ¿qué pasó? Pero no es así, es el Espíritu Santo que usa la predicación para hablarte a tu vida, ¿ok? Entonces, la presencia de Cristo en la vida, ¿ok? Es eterna, está garantizada, y desde que tú recibiste a Cristo vas a empezar a ver cómo cosas te incomodan, que antes no te incomodaban, porque el Espíritu te hace ver que tienes que dejar de hacer algunas cosas o tienes que empezar a hacer algunas cosas. Y letra C, Él está en nosotros y nosotros en Él. Juan 10, todos vayan al libro de Juan. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Juan 10, 27. ¿Ok? Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Ahora, este es el primer texto que claramente dice que no se pierde la salvación. Una vez que recibiste la salvación, ya no la pierdes. ¿Ok? No, pero es que, y si me porto mal, cuando recibes a Cristo no mereces la salvación. Y después de recibir a Cristo tampoco mereces la salvación. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Juan 10, 27. Espero unos segunditos. ¿Ahí está? Espero unos segunditos. Ahora, si no tiene subrayado este versículo, subrayenlo. Muy, muy, muy claro. Muy claro versículo. ¿Ya lo tienen? Fíjense, ahí va. Son palabras de Jesucristo, no son palabras del pastor Samuel. Fíjense, Jesucristo dice así: mis ovejas, ¿ya lo tienen? Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo, ¿qué dice Jesucristo ahí? Yo les doy vida eterna. Fíjense, nadie jamás se ha atrevido a tener tanta valentía para decir, yo les doy vida eterna. Pero Jesús dice, y yo les doy vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás, jamás. Entonces, fíjense, ¿cómo dice ahí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y luego, ¿qué más dice? A ver. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie las arrebatará de la mano de Jesús. Y luego fíjense el siguiente versículo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego el 30 dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Se acuerdan qué es lo que le dije? Dios Padre es Dios. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, como un huevo. Cascarón, yema y clara. Es un solo Dios en tres personas. ¿Okay? Ahora, este texto dice que Él nos da vida eterna. ¿Se acuerdan la pregunta que les voy a hacer la siguiente semana?
¿quién da la salvación? Jesucristo. ¿Quién da la seguridad de la salvación? La Biblia, acuérdense. ¿Okay? Eso se los voy a taladrar muchas veces, porque quiero que lo cachen. ¿Okay? Ahora, aquí yo tengo una moneda. Voy a pasar muchas cosas en mi vida y nada más traigo una moneda de 50 centavos. Pero sí se ve, ¿no? Sí se ve. Ahora, piensen un momento lo que dice el texto. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jamás. Pero ¿qué hay de un creyente que falla, o que falta a la iglesia, o que tropieza, o recae en un vicio? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y no perecerán jamás. ¿Ok? Ni nadie les arrebatará de mi mano, dice Jesús. Entonces, supongamos que esta mano izquierda es Jesús. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, estamos en la mano de Jesús. Pero el versículo siguiente dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? ¿De la mano de quién? De mi Padre, no de Jesús. Entonces ya es otra mano. Ahora, supongamos que yo le dijera al pequeño Matías que está aquí, le dijera: Matías, esta moneda es tuya si tú me la sacas a la fuerza. ¿Ustedes creen que Matías va a poder, si yo pongo fuerza en mis manos, él va a poder sacarla de dos manos esta moneda? No, no va a poder. Ahora, si yo le digo a Edgar que la quite, a lo mejor va a poder quitarla. Tal vez porque él está más fuerte o más alto. Ahora, la pregunta es esta. Si tú has recibido a Cristo, tú estás en la mano de Jesús y en la mano del Padre, y sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién te puede sacar de la mano de Jesús y del Padre? Nada. Teóricamente sí habría alguien, ¿saben? Quien fuera más fuerte que Dios. Es decir, nadie. ¿Sí ven? Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, nada ni nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Debemos entender eso, hermanos. Ahora, déjeme contestar de una vez esta pregunta. Pero ¿por qué yo siento, cuando le fallo a Dios, por qué siento como si hubiera perdido mi salvación? Me siento avergonzado, me siento con vergüenza y con pena. Ni quiero ir a la iglesia porque ¿con qué cara? ¿Sí o no? Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo me siento así? Les voy a dar esta respuesta, hermanos, así de rápido. ¿Cómo me hubiera gustado que me lo hubieran dicho en esos 14 años? Porque me hubiera aclarado ya mis dudas. Ahí va. Les voy a explicar qué pasa. Cuando una persona que ha recibido a Cristo está en la mano de Jesús, está en la mano del Padre, sellada por el Espíritu Santo, no puede perder su salvación. ¿Qué pasa cuando peca después de haber recibido a Cristo? No pierde su salvación, pierde su comunión. Ahí está la respuesta. Cuando tú pecas habiendo recibido a Cristo, no pierdes tu salvación, pierdes tu comunión. Repítanlo conmigo. Cuando tú pecas y habiendo recibido a Cristo, pierdes tu comunión, no tu salvación. Acuérdense de eso, hermanos. Ahora, cuando uno ignora las cosas de Dios, pues tú nada más sabes que recibiste a Cristo. Y luego sabes que pecaste porque tu conciencia y el Espíritu Santo te hacen sentir como cochinilla. Y sientes que perdiste algo. Pero lo que tienes que entender es que no perdiste tu salvación, perdiste tu comunión con Dios. Al ratito voy a explicar un poquito más, pero quiero que se quede ahí esa respuesta. ¿Qué pierdes cuando pecas después de haber recibido a Cristo? Pierdes tu comunión, no tu salvación. Ya lo dije como 4 veces, ¿verdad? Espero que nunca se les olvide en la vida. ¿Okay? Número 2, vamos a escribir. Además de que cuando recibes a Cristo, recibes la presencia de Cristo en tu vida. Número 2, recibes el perdón de todos los pecados. El perdón de todos los pecados.
el perdón de todos los pecados. Letra A. Somos perdonados por gracia, ya que Cristo llevó nuestros pecados. Lo repito, número 2, Romano, el perdón de todos los pecados. Somos perdonados por gracia, ya que Cristo llevó nuestros pecados. Letra B, este perdón es eterno. Es eterno. Así como su presencia es eterna, su perdón es eterno. Y letra C, este perdón se basa en el olvido de nuestros pecados. ¿Okay? Está un poquito difícil de entenderlo, pero ahorita lo explicamos. Este perdón se basa en el olvido de nuestros pecados. Letra D, este perdón es completo. Este perdón es completo. Este perdón es completo. Ok. Colosenses 1:13. Rosendo, ¿puedes buscarlo y lo puedes leer, por favor, hermano? Colosenses 1:13 y 14. Colosenses 1:13 y 14. Colosenses capítulo 1, vayan rápido, versículos 13 y 14. Rápido. Les voy a hacer dos preguntas con este texto. ¿Quién da el perdón de pecados y con qué da el perdón de pecados? ¿Okay? ¿Quién da el perdón de pecados y con qué da el perdón de pecados? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a escucharlo. ¿Sí? Ok. Colosenses 1. Ahí están cerca, ¿no? Versículos 13 y 14. Faltan unos cuantos. Colosenses 1. Versículo 13 y 14. A ver, fuerte. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A ver, primero ese versículo dice de Dios que nos ha librado, cuando recibes a Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de irte al infierno. Y luego, ¿qué más? Trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Ahora el versículo 14 es el mero. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién da el perdón de pecados? Jesús. ¿No es el Padrecito? Porque a mí de niño mi abuelita me llevaba a la iglesia católica para que me confesara con el Padrecito. ¿No? ¿Quién da el perdón? ¿El Padrecito o Jesucristo? Jesucristo, correcto. ¿Con qué da su perdón? Con su sangre, exacto, por su sangre. La sangre de Jesucristo es un tema del que no vamos a hablar ahorita a profundidad, pero es un tema que allá afuera no te van a entender por qué tú estás agradecido por la sangre de Cristo. Hasta a la gente le da asco la sangre, algunos vomitan por la sangre, no pueden ni ver la sangre. Pero la Biblia enseña que Cristo con su sangre nos perdonó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Sí ven? Entonces por eso es que cuando te limpia de todo pecado, la sangre de Cristo es el único jabón efectivo para el pecado. Regularmente las religiones dicen que tienes que portarte bien para ir al cielo. Y es un gravísimo error. En primera, porque la Biblia dice que la salvación no es por las obras. Y en segunda, porque nunca las obras te lavan de tus pecados. Solo la sangre de Cristo. ¿Okay? Ok. Vamos a... Ahí estamos en capítulo 2, capítulo 1. Vamos a capítulo 2, ahí mismo, no se vayan. Capítulo 2, versículo 13.
No tienen que irse muy lejos. Es la misma página tal vez o la que sigue. Capítulo 2, versículo 13. Fíjense. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados. Cuando tú recibes a Cristo, ¿cuántos pecados te son perdonados? Todos. Incluso los pasados, los presentes y hasta los futuros. Aún los graves. Una vez yo le compartí de Cristo a una persona, estaba pintando una casa y pasé y le dije, ¿te puedo dar una invitación? Sí, se la di y le empecé a compartir de que necesitaba recibir a Cristo para poder ir al cielo y que Él podía perdonar sus pecados. Y él me hizo esta pregunta, oye, ¿y Dios es capaz de perdonar cuando alguien le quita la vida a alguien más? Ahora, si Él me preguntó eso, ¿por qué creen que es? No creo que fuera por una curiosidad. Y yo le dije que sí, Cristo puede perdonar cualquier pecado, aún un asesinato. ¿Okay? Porque el poder de la sangre de Cristo es muy, muy grande. ¿Sí ven? Por eso es que ni una religión, ni el pastor, ni tus buenas obras, ni tu bautismo, ni nada te puede perdonar tus pecados. Solo Cristo con su sangre. ¿Sí ven? Ahora, vamos a Hebreos. Hebreos casi hasta atrás de la Biblia. Hasta el último casi. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Hebreos 10, 16 y 17. Nada más el 17. Iván, a ver si puedes buscarlo y lo puedes leer. Hebreos 10, 17 nada más. Hebreos 10, 17. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? A ver, fuerte, fuerte. Levanta tu voz por la lluvia. Y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré, está diciendo Dios. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 12. 8:12. Ricardo, ¿lo puedes leer? 8:12. Y nada más tiene que ir una hoja atrás, creo. No, Ricardo, a ver, 8:12, fuerte. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjense, y seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dos versículos dicen lo mismo. Cuando tú recibes a Cristo, Dios decide ya no acordarse de tus pecados por más terribles que sean. Ahora pregunta, ¿tú puedes decidir qué olvidar? No. Regularmente olvidamos lo que queremos recordar y recordamos lo que queremos olvidar, ¿no? ¿Quieres saber dónde están las llaves? Y no puedes. ¿Quieres olvidar de traumas fuertes de tu niñez? Y no puedes. ¿Sí ves? Tú no puedes decidir si olvidas algo o no. No puedes. La única manera de que tú olvides algo a propósito es un sartenazo y que te dé amnesia, dicen, ¿verdad? Un golpe en la cabeza. Tú no puedes decidir, yo voy a olvidar esto, no. Solamente Dios puede decidir qué olvidar. Dios lo sabe todo, ¿no? Pero Dios decide tomar tus pecados, lavarlos con su sangre y olvidarlos. Qué bonito, ¿no? Ahora vamos a un texto más, casi hasta el final, después de Hebreos, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Después de Hebreos sigue Santiago, luego las de Pedro y luego las de Juan. Primera de Juan 1:7.
Entonces, váyanse hasta el final de la Biblia, no, al final de la Biblia. Hacia el final de la Biblia, después de Hebreos, sigue Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Acuérdense que es primera de Juan, no es Evangelio de Juan, ¿ok? Entonces, para los que son nuevos, hermanos, déjenme explicarles esto rápido. El apóstol Juan escribió 5 libros. Escribió el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Sí están conmigo? Entonces, si yo digo vamos a Juan, es el Evangelio de Juan. Si yo les digo vamos a Primera de Juan, es 1 Juan. ¿Sí están conmigo? Para que no se me confundan. Ok, Edgar, ¿puedes leer Primera de Juan 1:7, por favor, fuerte? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense la última parte. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No la Iglesia Católica, no la Iglesia Bautista, no el pastor Samuel, ni un padrecito. Nada ni nadie puede perdonar los pecados. Solo Jesucristo. ¿Sí están conmigo? Solo Cristo con su sangre. Y ahí otra vez lo dice, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué ocurre? La presencia de Cristo entra a tu vida. Número 2, te perdona de todos tus pecados con su sangre, aún los futuros con su sangre, ¿ok? Número 3, ¿qué ocurre? Tenemos el poder o el derecho de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios. Anótalo ahí. Número 3, Romano, el derecho de ser hijos de Dios. Letra A. Así como por medio del nacimiento físico somos hijos de nuestros padres, cuando nacemos de nuevo espiritualmente somos hijos de Dios. Lo repito. Número 3, Romano, el derecho de ser hijos de Dios. Letra A. Así como por medio del nacimiento físico somos hijos de nuestros padres, cuando nacemos de nacimiento o de nuevo espiritualmente, somos hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahí está. Rosendo, ¿puedes guiarnos en leer este versículo? Juan 1:12. Fuerte. A ver, ahí está. Juan 1:12. Juan 1:12. Si no encuentran, si no saben cuál texto es, todos están aquí en las notas. Juan 1:12. Fuerte, fuerte. Piensen en este texto, ¿okay? Voy a gritar un poquito más. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de recibir a Cristo, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa recibir a Cristo? Creer, confiar en Él como tu Salvador. Ok, déjame explicar esto y terminamos ya aquí, ¿ok? Nuestra primera sesión. Cuando tú recibes a Cristo, este texto dice
que te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Allá afuera, gente que ignora la Biblia piensa que todos somos hijos de Dios. Allá afuera, no sé a quién se le ocurrió, y suena bien bonito, y muchos lo creen, y es que todos somos hijos de Dios. Pero es mentira, no es algo bíblico. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que reciben a Jesucristo como su Salvador. Es lo que dice el texto, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Es como si ahí un niño abajo viene y dice, papá, papá. Pues, no soy tu papá, pero a ver cómo te puedo ayudar, ¿ah? Yo no soy hijo de todos los niños del mundo. Dios no es padre de toda la gente, es creador de la gente, no es padre de la gente. Solo los que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios. Ahora, eso es algo muy importante, porque ya siendo hijos de Dios le podemos llamar a nuestro Dios Padre Celestial. Podemos orar y le podemos decir con toda confianza, tú eres mi Padre Celestial, escucha mi oración. Cuando no tenemos a Cristo, pues a ver cómo te agarras de Dios, y pues Diosito y Diosote, lo que tú quieras, saber cómo me escuchas, pero no sabes ni cómo hablarle. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú ya puedes decirle, Padre mío, Padre Celestial. Porque Él es tu Padre, porque le recibiste, ¿sí ves? Ahora, a mí me gusta mucho este privilegio de ser hijos de Dios, porque es un privilegio permanente. Mis hijas siempre van a ser mis hijas, toda la vida. Aunque me lleguen a fallar, o aunque yo les llegue a fallar, no es una relación que se rompe, no existe. Entre esposos existe el divorcio, que está mal, pero entre papá e hijo no existe el divorcio. Tú puedes negar a tu padre, puedes rechazarlo, puedes odiarlo, puedes hacer lo que quieras, pero siempre va a ser tu padre. La relación padre-hijo es inquebrantable. Ahora, a veces desafortunadamente, los papás en la tierra tal vez son malos padres. Pero ¿no les parece bonito que nuestro Padre Celestial nunca va a dejar de ser nuestro Padre Celestial? Aunque le llegásemos a fallar. ¿Sí ven? Porque cuando tú llegas a pecar en contra de Dios, habiendo recibido a Cristo, no pierdes tu salvación, pierdes tu comunión. Ajá. Pero sigue siendo hijo. Cuando mi hija Ariel desobedece, no deja de ser mi hija. Me molesta, o la corrijo, o no, nuestra comunión no está bien, pero sigue siendo mi hija. Ustedes alguna vez tal vez han tenido un altercado con sus padres, y no se hablan, o no se miran, o no se llaman por teléfono, pero siguen siendo padre e hijo. ¿Sí o no? Lo mismo con nuestro Dios. Cuando nosotros pecamos, se rompe mi comunión con Dios, no mi parentesco con Dios. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Qué precioso que no se pierde la salvación, ¿ven? Ese es el punto. Una vez que recibes a Cristo, no se pierde la salvación.